primera sesión de la mañana. En este caso es la conferencia inaugural a cargo de una invitada de lujo, Ana Caballé. Antes la decana de la Facultad de Filología ha hablado de la importancia del rescate de autoras, ¿no? Yo creo que aquí en la sala tenemos el lujo de contar con dos investigadoras que gracias a ella hoy podemos leer, podemos explicar en la clase muchos textos de autoras, ¿no? Y gracias a que están en el canon, cosa que antes no sucedía, ¿no? El caso de Ángela Ena, fundadora, como he dicho antes, Dolores del grupo La Otra Edad de Plata, y otro caso es el de Ana Caballé, nuestra, como digo, invitada de lujo, que quiero agradecerle muchísimo el que esté hoy aquí con nosotros. Ana Caballé es profesora de literatura española en la Universidad de Barcelona, es responsable del Centro de Investigación Unidad de Estudios Biográficos, es crítica literaria y especialista en biografías. Ha sido además profesora visitante en diferentes universidades europeas y americanas y fue presidenta de la Asociación Clásicas y Modernas en Defensa de la Igualdad de Género en la Cultura, desde el 2018 hasta el 2021, vicepresidenta de la Fundación Tonsar y presidenta honoraria de la Biography Society. En 2020 comisarió la exposición de la Biblioteca Nacional de España, Concesión Arenal, la pasión humanista, y tiene en su haber una serie de premios, que voy a destacar solo algunos, por ejemplo el premio Garciel 2009 de Biografías y Memorias, convocado por la Fundación Conde de Godó, el premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2015, por su ensayo sobre la historia de los diarios personales en España, la escritura, titulado Pasé la mañana escribiendo, poéticas del diarismo español, el Premio Nacional de Historia de España 2019 por su obra Concesión Arenal, La Caminante y su sombra, y el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2021 por el saber biográfico Reflexiones de Taller, publicado en Ediciones Nobel 2021. También destacaría una serie de obras suyas que creo que son muy interesantes y que creo que todos conocemos, todos aquellos que nos dedicamos a este tiempo histórico y literario. Ella es editora de 4 volúmenes, de los 4 volúmenes, La vida escrita por las mujeres, obras y autoras de la literatura hispánica hispanoamericana, publicado en Lumen en 2003. Precisamente el tomo segundo y el tercero están dedicados a la época que aquí estudiamos, en el 19 y el 20. Víctor Català, El poder de lo real, 2019. Precisamente esta mañana tendremos una mesa dedicada al seudónimo, donde hablarán Jeffrey Samotny, Ivana Rota e Isabel Navas. El bolso de Ana Karenina, 2008, en Península. Breve historia de la misoginia, en 2005, Lumen. El feminismo en España, 2013, Cátedra. Concesión Arenal, La Caminante y su sombra, en Taurus, ya me he nombrado, en 2018. Y recientemente, creo que es la última obra, me corregirá si me equivoco, Ana, también una antología de textos de Concesión Arenal, titulada La pasión por el bien, antología de su pensamiento, publicada en Siglo XXI, en el 2022. Una vez más, quisiera trasladarte el agradecimiento de todo el equipo y la organización que se ha encargado de este congreso por estar aquí, poder disfrutar de tus palabras. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Emilio, por ese detalle tan exhaustivo de mi currículum. La verdad es que me he cansado solo de oírlo y espero que no les haya aburrido demasiado, pero bueno, Emilio lo ha hecho con todo el cariño. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, querida Dolores Romero. Un placer estar aquí en la Complutense. Para mí siempre es un placer venir aquí y reforzar la
la unión, la comunicación, el diálogo entre las universidades de Madrid y Barcelona en unos momentos en los que hay tantas cosas que quieren distanciarlos. De manera que un placer, buenos días a todos y a todas. Y bueno, con la simpatía con la que Emilio ha hecho mi presentación, yo querría pedirles disculpas y pedir disculpas a los organizadores porque entiendo que el texto que les voy a leer no está, digamos, a la altura de mis intenciones. Quería hacer algo, digamos, mucho más, en fin, la misma idea que les voy a proponer aquí, pero la quería desarrollar mejor. Un accidente de mi hija, un accidente muy grave, a mediados de agosto me ha tenido fuera de España hasta la semana pasada y la verdad es que no creía que pudiera estar aquí, pero bueno, aquí estoy. Y entonces disculpen porque la idea está, pero no está desarrollada tal como me hubiera gustado. Hacía una resignificación del canon literario. Bueno, como decía, agradezco muchísimo a la profesora María Dolores Romero la oportunidad que me brinda de participar en este importante encuentro o seminario internacional relacionado con la reflexión sobre la Edad de Plata, que permitirá intercambiar juicios y valoraciones relacionados con una de las generaciones literarias mejor conocidas y valoradas de la historiografía española. Me refiero a la llamada generación del 27, que junto a la generación del 28 constituyen las dos generaciones emblemáticas en la construcción de la cultura española contemporánea. Hasta hace unos pocos años, es decir, antes de que el feminismo alcanzara la poderosa transversalidad intelectual que posee en el presente, ambas generaciones estaban integradas en la práctica y exclusivamente por varones. No había mujeres presentes en los estudios sobre el 98 y apenas las había en la generación del 27, más que como satélites orbitando alrededor del planeta hombre. A la editora Concha Méndez se le explicaba a través de su matrimonio con Manuel Antón Aguirre, a Ernestina de Champurcín por estar casada con Juan José Dominchina, a Zenobia Camprubí sigue sin explicársela, sin mencionar de inmediato a Juan Ramón Jiménez. Y así podríamos seguir. Tanta importancia tuvo que un grupo de poetas se reuniera en Sevilla con motivo del tricentenario de la muerte de Góngora a mediados de diciembre de 1927. Allí estaban, y lo digo por el famoso retrato colectivo tomado por Pepín Bello en el Ateneo de Sevilla el 16 de diciembre de aquel año, allí estaban luego Gerardo Diego, Dámaso Alonso, José Bergamín, Jorge Villar, Mauricio Bacarice, Juan Chavas, Federico García Lorca y Rafael Alberti. Según las crónicas, lo pasaron estupendamente. El siempre vitriólico Ernesto Jiménez Caballero, furioso por quedar fuera de aquella conmemoración, los llamaría a todos los amiguitos de Góngora en un libro titulado Julepe de Menta. Pero Dámaso Alonso, con otro ánimo muy distinto, es decir, con voluntad y espíritu generacional, evocaría el encuentro sevillano de 1927 en un artículo de 1948 titulado Una generación poética, 1920-1936, publicado en la revista Finisterre. Y sabemos que en dicho artículo se ha querido ver y se ha visto a menudo la proclamación de la existencia de la llamada generación del 27, ya anticipada por Melchor Fernández Almagro y por la célebre antología de Gerardo Diego, publicada en 1932, estableciéndose entre uno y otro libro, de forma más o menos definitiva, la nómina fundamental de quienes la integraban. Así lo hemos estudiado durante años, porque lo cierto es que fuera del ámbito escolar y académico, los conceptos generacionales tienen poco, o yo diría que nulo, recorrido. ¿A quién importa que un poeta forme parte de una generación o de la siguiente?
fuera de las aulas se lee a los escritores o se les considera por el interés que puede despertar su obra, independientemente de su coetaneidad y del contexto histórico. En todo caso, durante años, ni una sola mujer en la cansina nómina de la vanguardia literaria española. Si no las hubiera habido, tampoco habría nada que decir, simplemente echaríamos de menos lo que podía pensar y sentir la mitad de la humanidad española de aquellos años, lamentando su falta de educación y de oportunidades, por decirlo muy sencillamente. Pero lo cierto es que hemos construido una historia literaria en torno a la conmemoración con Morina y a esta nómina de poetas que, siendo extraordinariamente talentosos, no explica lo suficiente, por no decir que no explica lo necesario, es decir, el bullir intelectual y literario de los años 20 en España. En otras palabras, lo que se ha venido diciendo y estudiando no era todo. A la generación de poetas, con el tiempo y con los esfuerzos principalmente del profesor Domingo Ródenas, se han querido añadir algunos prosistas: Antonio Espina, Antonio Marichalar, Benjamín Jarnés, Guillermo de Torre, por supuesto Ramón Gómez de la Serna. Prácticamente tampoco había mujeres dignas de destacarse en esta reivindicación de la prosa vanguardista del 27, más allá de algunas menciones a Rosa Chacel o María Teresa León, que en los textos académicos más convencionales no jugaron ningún papel en relación a la posible influencia literaria adquirida con el tiempo por estas escritoras. Digamos que para la cultura española, y hasta hace unos años, no tuvo apenas relevancia. Incluso podría pensarse que ninguna relevancia, que precisamente en la década de los 20 se produjera la cristalización artística de los enormes esfuerzos que las escritoras venían gestando desde el romanticismo. Esfuerzos llevados a cabo en un primer momento por autoras de la talla de Carolina Coronado o de Gertrudis Gómez de Avellaneda, por citar a dos grandes románticas, o de intelectuales de la talla de Concepción Arenal, en mi opinión, la pensadora más original y atractiva del siglo XIX, aunque eso nunca se consideró así. ¿Cómo se explica que Unamuno, escritor del 98, nunca mencionara a Arenal en sus escritos como antecedente o precursora de muchos de sus conceptos filosóficos, como son, por ejemplo, el reconocimiento del otro, que es uno de los motivos del seminario que nos reúne hoy aquí, o la importancia del sufrimiento en la génesis de la propia conciencia moral? Unamuno ignoraría sistemáticamente a Concepción Arenal en su obra, porque es de suponer que citarla no prestigiaba en nada sus escritos. La pregunta es, ¿la leyó? ¿Leían entonces los hombres lo que escribían las mujeres de su tiempo? La respuesta es que en su inmensa mayoría no, con la excepción, tal vez, de Emilia Pardo Bazán y tal vez la de Rosario de Acuña. Sofía Casanova, nacida en 1861, y Carmen de Burgos, nacida en 1867, y por tanto ambas estrictas coetáneas del autor del Sentimiento trágico de la vida, nacido en 1864, no existían en los manuales de la historia de la literatura española. Se ha venido citando cualquier engendro relacionado con la figura de Larra, silenciando la valiente biografía documental que Carmen de Burgos escribió con el título de Fígaro y que publicó en 1919 sobre el desolado cronista de la vida española de los años 30 del siglo XIX. No hubiera sido Blanca de los Ríos una magnífica académica aportando a la institución su saber histórico sobre los dramaturgos del barroco? Eran mujeres que no existían como escritoras, intelectuales o cronistas de su tiempo
en el sentido de poseer una existencia plena, interactuante con la cultura de su época y a la altura de los logros que alcanzaban. En fin, no creo que merezca la pena perder el tiempo ahora señalando si las mencionaban o no, en qué manuales y quiénes lo hacían o no. No existían para lo que importa, que es la explicación del desarrollo de un sistema de ideas en una cultura. Y esta es la impresión dominante que yo tuve en la etapa de mis estudios en la Universidad de Barcelona. Dicho en corto, no había escritoras en la secuencia de estas dos importantes generaciones consecutivas, el 98 y el 27, y es de suponer que esto sea así, es decir, que en el contexto de la literatura española hayamos enfatizado tantísimo la importancia de estas dos generaciones consecutivas. Supongo, quiero pensar, que se debe únicamente al impacto intelectual de la filosofía de Ortega y a la importancia que él concedió a la teoría de las generaciones literarias establecida por Julius Petersen en 1930. Mientras la avanzadilla surrealista se interesaba por el rescate de la obra de Góngora, las mujeres más preparadas y comprometidas de aquellos años 20, que no sabemos, no sé si fueron felices o no, en todo caso se salía de la peor guerra que había conocido la historia de la humanidad, y eso parece motivo suficiente para darse un descanso. Decía que las mujeres más comprometidas no cesaban en sus reivindicaciones. En aquellos años se defendía la abolición de la prostitución, ya propugnada, por cierto, por Concepción Arenal, dispuesta incluso, en torno a 1870, a fundar una asociación abolicionista al estilo de la fundada en Gran Bretaña por Josephine Butler, cuando recibió la severa advertencia de Cánovas del Castillo de que era muchísimo mejor para ella que no fuera en esta dirección. Se defendía asimismo la reforma del Código Civil y del Código Penal. Recordemos los esfuerzos de Carmen de Burgos por concienciar a la sociedad española de la injusticia, la terrible injusticia del artículo 438 del Código Penal, aprobado en 1870 y que todavía seguía vigente en 1921. Se defendía el derecho al voto de las mujeres, y ahí tenemos a la grandísima Clara Campoamor venciendo políticamente en 1931. Se defendía el derecho a la educación y el libre acceso a la universidad y a las cátedras. Se fundaba en 1926 el Liceum Club con el decidido impulso de María de Maeztu. Margarita Nelken defendía a la mujer nueva, que debía hacer, de alguna manera, tabula rasa con el sometimiento doméstico al que se había visto abocada durante siglos. Y Concha Espina viajaba a las minas de Río Tinto en 1917, acompañada de su hijo de 14 años, y publicaba su mejor y más impactante novela, El metal de los muertos, publicada por Renacimiento en 1920. Una novela, en mi modestísima opinión, a años luz del obispo leproso, de Gabriel Miró, publicada por los mismos años. Sin embargo, Gabriel Miró ha sido una referencia indiscutible en los manuales de literatura, y la obra de Concha Espina se ha ido esfumando, como se pierden las volutas de humo de un cigarrillo en la atmósfera de una habitación. Dispondremos algún día de la correspondencia reunida de Concha Espina, capital para comprender mejor las dificultades de una escritora absolutamente profesionalizada en 1920. A Unamuno, El metal de los muertos no le gustó. Encontró la novela pesada, demasiado preciosista y poco definida políticamente, cuando el tema lo permitía de sobra. Y así se lo dijo en una carta, aunque en la misma carta la invitaría a hablar de su obra en el Ateneo de Salamanca, en una clave que desconocemos,
pero que obligaría a Concha Espina a posicionarse en una dirección que no podemos más que lamentar. Contesta Concha Espina a uno. Agradezco muchísimo la invitación de ese Ateneo presidido tan dignamente por usted. Pero yo no soy feminista en el sentido apostólico moderno. Ni, si he de decir a usted la verdad, entiendo mucho lo que significa esa palabra tal como la llevan y la traen por ahí. No se me ocurre a ese tenor más que ser muy mujer y probarlo en mi vida y en mis obras lo mejor que puedo, sin que me hostigue el ardor bélico de la propaganda y la bandera. De modo que me será completamente imposible complacer a estos señores del Ateneo, cuya atención me honra muchísimo y por lo cual ruego a usted les dé en mi nombre las más sinceras gracias. El pasaje que les acabo de leer de Concha Espina no tiene desperdicio, lo podríamos analizar detalladamente, pero no es el momento de hacerlo. En todo caso, es una carta fechada en Madrid el 27 de enero de 1920 y editada recientemente por Francisco Trinidad. Concha Espina representa, para entendernos, la posición contraria más extrema en relación a lo que podría representar Margarita Nelken, y cito a Margarita Nelken porque he visto en el programa que es una de las autoras más frecuentadas en el Congreso. Para entendernos, Concha Espina podría ser la anti-Nelken. Pero es una actitud, la de Concha Espina, que han mantenido hasta fechas recientes las escritoras más relevantes en la vida intelectual de nuestro país. Las más relevantes, desgraciadamente, han insistido en posicionarse como escritoras que no son feministas. Es probable, o hay que pensar, que esas escritoras que insistentemente a lo largo del siglo XX se han posicionado como no feministas, quisieron evitar la proximidad de otras mujeres de la misma profesión para evitar a su vez que sus obras quedaran incluidas en el grupo que presentaba un tono literario menor. Para entendernos y utilizar un símil futbolístico, un grupo de segunda división, un equipo de segunda división, cuando su ambición era prosperar en la liga masculina. La diferencia, y yo diría que es una diferencia estructural, entre escritoras tan importantes como Concha Espina, Rosa Chacel, Carmen Martín Gaite, con respecto a las escritoras actuales, y cito a tres escritoras que se han posicionado de una forma explícita como no feministas o antifeministas, digo, con respecto a las escritoras actuales, la gran diferencia que, en mi opinión, ha determinado el cambio de orientación y tratamiento en relación a la literatura escrita por mujeres es que aquellas no comprendieron que más útil podía resultarles procurarse el apoyo y la solidaridad de las otras mujeres antes que intentar cobijarse en el paraguas masculino del victimismo y la compasión. No hay más que ver el desdén con que Unamuno trata a Concha Espina en las cartas que le escribe para darse cuenta de que a Concha Espina le hubiera sido más conveniente para su carrera procurarse la protección de sus congéneres. La clarividente Emilia Pardo Bazán, que hoy nos reúne o nos acoge en esta sala, lo dejó escrito y bien claro en una carta que dirigía a Dolors Monsardà, rescatada por María Aurelia Capmany en un ensayo fundacional sobre el feminismo en Cataluña, publicado en 1936, cuando Pardo Bazán le confiesa a Dolors Monsardà: no crea usted, hay un fenómeno más triste que ninguno, y es la mala voluntad que las mujeres, con pocas excepciones, profesan a las de su sexo que intentan algo en su favor. Fin de la cita. En la misma línea de Emilia Pardo Bazán se pronunciará años después Rosa Chacel, a la que me referiré algo más ampliamente en un momento, cuando en su ensayo Saturnal se pregunta:
¿Acaso registra la historia periodos o hechos aislados en los que se trasluzca un conato de voluntad común? ¿Un acento que delate el bando desposeído al acecho de la ocasión de arrebatar, si no por la fuerza, por la astucia, el botín deseado? Si alguien me demostrase que se puede seguir en la historia el rastro de esa lucha sofocada, me causaría verdadera desolación comprobar que ni en los periodos en que alguna mujer fue dueña absoluta del poder, el que fuere, hubo una sola que se decidiese a echar una mano a sus congéneres. Fin de la cita. Chardel haría siempre corresponsable en sus escritos a la mujer de su subordinación. También Concepción Arenal lo había hecho en La mujer de su casa, un ensayo que hemos preferido ignorar por su incomodidad durante muchísimo tiempo, demasiado. En resumen y en mi opinión, ha sido el cambio de actitud de las mujeres para con las mujeres lo que ha permitido el avance exponencial del feminismo en nuestros días. Pero, por cerrar ya la reflexión sobre las importantes transformaciones sucedidas en las letras de los años 20 y que, en su conjunto, constituyeron una verdadera edad de plata de la cultura española, lo que quería decir en relación a aquellos cambios propiciados entonces es que mientras los poetas y prosistas del 27, tal como han venido figurando y explicándose en las antologías al uso, promovieran lo que podríamos definir como un gran tránsito hacia la modernidad que implicó la destrucción de las formas literarias tradicionales, las creadoras intelectuales, por su parte, promovieron un cambio que supuso no un tránsito, sino un verdadero viraje, es decir, un giro en la marcha de los tiempos. Para entendernos, promovieron una verdadera revolución, en el pleno sentido de la palabra. Es decir, que la cultura española se vería afectada a un nivel mucho más profundo del que podía implicar una mera mudanza o tránsito de unas formas culturales a otras, para entendernos del realismo, el paso del realismo a la abstracción. La potencia política y artística que trajo consigo el feminismo de los años 20 fue muy superior en consecuencias, aunque después esa potencia quedara largo tiempo sofocada, como sabemos, por el franquismo, y aquellos esfuerzos aparentemente se perdieran en el vacío de un tiempo desaparecido. Ahora nos hallamos en otro tiempo muy distinto, un posible tiempo de comprensión y recuperación de aquel espíritu de los años 30, y disfrutamos de la libertad y de las herramientas intelectuales necesarias para reequilibrar una historiografía literaria demasiado tiempo abiertamente escuadrada. Disponemos de un canon porque somos mortales y nuestro tiempo es limitado, afirmaba Harold Bloom en 1994, cuando publicaba un libro polémico y desafiante que lo enfrentó, como sabemos, a los estudios postcoloniales, The Western Canon. Precisamente porque somos mortales, publicado por Anagrama en 1994, precisamente porque somos mortales y nuestro tiempo es limitado, hay que pensar muy bien qué rescatamos del pasado, sin ninguna necesidad de operar activamente sobre él mediante la desdichada cultura de la cancelación. Yo lo llamo resignificar el canon. Resignificar es para mí un concepto clave, un concepto muy utilizado en psicología para referirse al hecho de dar un nuevo significado, ya sea a un acontecimiento o a una conducta. Yo aquí lo utilizo para definir la necesidad de reinterpretar la historiografía literaria
a la luz de las aportaciones y los rescates que viene haciendo el feminismo, fundamentalmente, que viene haciendo al estudio de las mujeres y que obliga a una revisión en profundidad del canon literario tradicional. No basta con añadir nombres de autoras en un último capítulo de los libros de texto, o bien sumarlas, en definitiva, a un discurso que ya está construido, o bien explicarlas al margen del mismo, sino que el desafío está en reescribir la historia de la cultura, incorporando aquellos elementos que, sin intervenir en su momento, pudieron y debieron hacerlo porque su importancia lo hacía posible. La revisión del canon literario y cultural no puede hacerse sin modificar un problema que subyace de forma estructural y que requiere de un cambio epistemológico, si lo que pretendemos es lograr un nuevo modo de considerar la cultura y de interpretar la tradición de la que procedemos en función de la realidad de todas las aportaciones y no exclusivamente de las potenciadas hasta fechas muy recientes por el patriarcado cultural. Es una cuestión de hermenéutica y, si me lo permiten y muy brevemente, voy a poner un ejemplo. Todos sabemos que un tema dominante y casi obsesivo en las primeras décadas del siglo XX, un tema que venía gestándose de forma poderosa desde el 98, no me voy a remitir, no voy a ir más atrás, es el llamado ser de España. Es un problema tratado especialmente en la generación del 98 por Ángel Garibet, Antonio Machado, Azorín, Maeztu, Unamuno y Menéndez Pelayo, especialmente si pensamos en la generación llamada del desastre. Una preocupación, la preocupación por España, que hará suya Ortega y Gasset, y de hecho el problema de España atraviesa, como sabemos, toda su obra ensayística, desde 1914 en adelante. Todavía sigue siendo estremecedor el juicio formulado por Ortega en las Meditaciones del Quijote. Yo sospecho, dice, que merced a causas desconocidas, la morada íntima de los españoles fue tomada hace mucho tiempo por el odio. Fin de la cita. Pero Ortega no era el único obsesionado en esta reflexión vinculada al ser de España, que por otra parte no ha dejado de estar presente entre nosotros. Dicho sea de paso, sigue muy viva todavía en nuestros días, como si el ser de España fuera un problema ya no material, sino metafísico. En todo caso, sobre el conflicto de España, escribieron en su momento, la llamada Edad de Plata, y de una forma muy intensa, Eugeni Dos, Ernesto Jiménez Caballero, Américo Castro, Nicolás Sánchez Albornoz, Ramón Menéndez Pidal, Javier Zubiri, Salinas, Guillén, Cernuda, Buñuel, y una larguísima nómina imposible de mencionar aquí. Mencionar los nombres, sencillamente, me ocuparía a mí más de media página. Mi pregunta es, ¿alguna vez se ha incluido a Rosa Chacel cuando se trata del problema de España y de quienes lo han analizado? No es fácil estudiar en profundidad el pensamiento de la escritora vallisoletana, tal vez la escritora o escritor que de una forma más insistente ha insistido, en la redundancia, ha abundado en la idea de pertenecer a la generación del 27. Lo ha dicho por activa y por pasiva una y otra vez en sus libros. Ella es una escritora de la generación del 27, aunque evidentemente en el 27 apenas se la considera. La escritura de Chacel podríamos decir que es como un caudal que desde su comienzo
desde la publicación de Estación, Ida y Vuelta, en 1927, una novela que, en mi opinión, de esta novela Chazel se sentía excesivamente orgullosa. La escritura de Chazel, se abre en numerosos ramales que serpentean por meandros complicadísimos y muchas veces difíciles de seguir. Pero aquí nos basta conectar las preocupaciones expuestas por Chazel en su ensayo titulado La Confesión y escrito al hilo de su autobiografía Desde el Amanecer, con las de su siguiente ensayo Saturnal y con las observaciones que hace al final de su autobiografía, cuando evoca su emoción de niña, la niña que nunca se sintió una niña ni quiso admitirse como tal, ante la escultura griega de Apolo. Aquella visión que ya contempla a los 10 años, una visión que le parece deslumbrante y que ella siente de inmediato extraordinariamente afín a su sensibilidad, presidió, diría en Desde el Amanecer, y presidirá toda mi vida, dure esta lo que dure. La contemplación del Apolo, de aquel Apolo, escribe Chazel, fue como si de pronto adquiriera de todo el saber. Fin de la cita. Reparemos en que, astutamente, Chazel, cuando al final de Desde el Amanecer evoca la contemplación de aquella estatua de Apolo, vehicula su impresión de niña a la sabiduría y a la creación. Apolo, ya sabemos, es el dios de las artes, pero ni una palabra dice sobre la atractiva desnudez masculina con que siempre se representó a Apolo y que a una niña de 10 años en aquella época, lógicamente, le podía impresionar. En todo caso, me bastan ahora estas 3 referencias, la Confesión Saturnal y este pasaje de Desde el Amanecer, a las que un poco más adelante añadiré una 4ª referencia, para comprender que Chazel, Rosa Chazel, luchaba tenazmente con un tema que, en mi opinión, atraviesa su, por otra parte, castísima obra, y que es el tema de Eros, del amor, del sexo. Este tema cruza la obra de Chazel sin que apenas podamos percibirlo como tal en sus siempre púdicas novelas. Y es un tema que Chazel proyectará a la cultura española. Escribe: entre las cosas que andan mal en España desde hace siglos, la que peor anda, no cabe duda, es el Eros. Fin de la cita extraída de la Confesión. Chazel lo analiza el tema del Eros a partir de 3 autores españoles, Cervantes, Galdós y Unamuno. Unas páginas atrás, en el mismo ensayo de la Confesión, ha ponderado el funcionamiento de la Confesión en 3 autores de referencia: San Agustín, Rousseau y Kierkegaard. 3 y 3, todos hombres. Chazel conduce el estudio a su manera, como hace siempre, ramificando casi hasta el infinito la argumentación esencial, demorándola en una digresión constante que a veces puede resultar incluso cabalística. Pero no queda más remedio que abrirse camino en el bosque de la prosa chazeliana, porque las conclusiones a las que llega a mí me parecen fascinantes. Su primera observación, el punto de partida del ensayo La Confesión, siguiendo a Ortega, es reflexionar, averiguar los motivos por los cuales se dice que no hay verdaderas confesiones en la literatura española. María Zambrano, por los mismos años, hará lo mismo en un ensayo similar, aunque de desarrollo muy distinto, como tan distintas eran Chazel y Zambrano en sus obras. Y dice Chazel: si queremos ahondar en esta dirección, en la dirección del reflejo de Eros en la cultura española, para obtener algo de provecho, debemos dirigir forzosamente nuestra mirada hacia los novelistas,
pues no ha habido autores de confesiones en lengua española. Dicho así entre paréntesis, y perdonen esta referencia, esta autorreferencia, yo precisamente escribí la tesis sobre la autobiografía en España partiendo una vez más de la afirmación de Ortega de que no había autobiografías y confesiones en la literatura española. Curiosamente, paradójicamente, ahora que no me puedo entretener, Chapel, al decir que no hay confesiones o autobiografías en la literatura española, ignora explícitamente el libro de la vida de Teresa de Jesús, pero por razones en las que ahora no me puedo detener. Y se centra, como digo, en tres autores, Cervantes, Galdós y Unamuno, para observar cómo funciona el eros en estos tres autores. Los elige porque, dice, de una forma tangencial, sin referirse a sí mismos, articularon su propia relación con el amor y el erotismo a través de sus tramas y personajes. Creo que Chazelle debería incluirse ella misma en esta nómina de tres, porque aún sin escribir en sus novelas de eros, la impresión es que fue este tema el que llevó a lo largo de su vida entre pecho y espalda, y al que remiten sus novelas y sus ensayos una y otra vez. Yo leo la obra de Chazelle como una incontenible confesión involuntaria. Pero lo que es más interesante todavía es que Chazelle proyecta su propia problemática como reflejo de una España, a su vez también inconfesable, que sin embargo grita ahogadamente su conflicto. ¿Y cuál es el conflicto? Por decirlo muy brevemente, lo podríamos definir como el deseo irrealizable, la pasión que se desgasta en actos insatisfactorios y que sucumbe, sin morir nunca del todo, deslizándose hacia una zona libre de riesgo en la que su eje, herido de cansancio y de desesperanza, encuentra un precario equilibrio en el que puede estar, pero apenas puede ser. La primera vez que leí la observación que hace Chazelle en la confesión, cuando dice: la rama más medular es la que lleva a través de España el acento cascado del escepticismo. Fin de la cita. Me pareció un juicio deslumbrante. Por supuesto que no era la primera vez que se escribía, no tenemos más que pensar en Américo Castro, pero es que ella lo vincula a una pérdida de fe en el amor, en el ser humano, en toda esperanza terrestre que no esté movida por el interés. Una pérdida de fe que se produce muy tempranamente en el contexto de la cultura española. Y entonces yo empecé a pensar en los inolvidables personajes que ha dado la cultura española: la Celestina, el Lazarillo, el Buscón, don Juan Tenorio, los simiescos españoles que se dan de garrotazos en los grabados de Goya, tantos pobres diablos galdosianos con almas imantadas hacia el dinero o la mera posesión de una mujer. La cultura española, de acuerdo con el razonamiento chazeliano, se estructura en torno a una moral escéptica y descreída, donde la novela picaresca actuaría de centro irradiador hacia cualquier cariz de la naturaleza humana. Eros nunca llega a significarse como una invitación a la vida y al placer. Y tal como lo hemos leído o visto representado en los textos a los que se está refiriendo Chazelle, lo cierto es que carece de seducción para atraer al lector o espectador hacia su camino. Dice Chazelle: no hallamos más que contorsionadas imágenes o tópicas representaciones del amor que mancillan lo que debería ser para todos más sagrado. Pero entonces, ¿cómo explicamos el Quijote de Cervantes? ¿Cómo explicamos el dibujo de un personaje tan noble, tan imbuido de los altísimos valores de la caballería? Se lo pregunta Chazelle. Y piensa Chazelle:
si no sería la expresión, el Quijote, si no sería la expresión del rencor de Cervantes contra un momento de su propio ser, cuando tenía fe en el ser humano, es decir, cuando creía y cuando amaba. Y por ello, dice Chafel, lanza a su Don Quijote al mundo con todo su incontestable ridículo para que reciba del mundo todos los golpes que éste le puede llegar a infligir. Don Quijote no puede terminar nunca triunfando, no puede salir con bien de una empresa ni por casualidad, no puede obtener del éxito ni una mínima caricia, porque Cervantes no se lo consiente. Apenas le concede unos instantes de paz junto a unos cabreros. Sencillamente, es lo que merece alguien que ha salido al mundo a probar la fortaleza de sus puros ideales. Lo único que merece es renunciar a ellos y que el mundo se burle de los mismos. Chafel se propone mostrar, más que demostrar, la inexistencia de algo, del eros en la cultura española, y lo hace suyo también en clave generacional, o diríamos en la clave de la generación del 27. Esta búsqueda, dice, la búsqueda que está haciendo, no puede tener la serenidad de la crítica investigadora. Tiene un acento muy personal, lleno de quejas y de reproches de amor. No es que lo parezca, es que lo está. Lo reprochable es la desnutrición en que fue formada nuestra juventud preintelectual, incluso la de los que, por fortuna, tuvimos una excepcional preparación. Esta se redujo a los puntos cardinales establecidos en el buen Juanito o la buena Juanita. Cuando llegó la hora de entrar en el laberinto, tuvimos que afrontarlo solos, porque también nuestros padres lo habían atravesado a ciegas. Habló del laberinto de la vida y de la mente, y de la necesidad de sentir la compañía de criaturas idealmente encarnadas en formas arquetípicas. No es que yo añore buenos Juanitos para adultos. Lo que yo añoro y no tuve es una casta de tipos que indujeran a seguirla. Simplemente, con que esa casta se hubiera dejado ver, nos hubiera mostrado que era posible. Fin de la cita. Maravillosa Chafel, que no conforme con este diagnóstico vuelve a él en su siguiente ensayo, titulado Saturnal, para seguir reflexionando sobre cómo nuestra cultura dejó de crear un espacio inmaterial, verdaderamente enriquecedor y estimulante, capaz de fundar una posible conciencia colectiva. Su título lo dice todo, Saturnal, como si el hecho de devorar a los hijos, cegando con azufre las mejores fuentes espirituales de una identidad precozmente proscrita para impedir el florecimiento de sus raíces morales, mantuviera a España en una inercia cainita que bien pudiera culminar, dice, con su lenta extinción. De ninguna manera sostengo que Rosa Chafel fuera única en esta reflexión sobre el ser de España, devoradora de tantas conciencias individuales de su tiempo. Lo que digo es que ella, frente a Ortega, que se reconoce ignorante de los motivos del cainismo español, los funda en una falta de amor, de eros, de sexo y, en definitiva, en una falla en la morada más profunda del ser humano, la feliz vivencia de la sexualidad. No es el diagnóstico, sino la explicación que da, releyendo el solar vacío que desde este punto de vista constituye la literatura española, lo que me parece tan atractivo. Literatura española que Chafel considera deteniéndose en la generación anterior a la suya, es decir, llega hasta Unamuno,
Habría que ver si la literatura contemporánea ha roto con esta especie de maleficio y ha sido capaz de superar ese déficit que ella entiende casi metafísico. En todo caso, lo que ella observa en la literatura que la ha precedido, es decir, la vivencia de un eros mísero, reprimido, tantas veces mezquino, frágil y empobrecedor, tal como se proyecta en las obras que ella analiza y que ve como síntoma de una precariedad espiritual que impide a la sociedad española mantenerse abierta al amor, sin el prejuicio de la desconfianza y el rebajamiento de los sentimientos. Y entonces todo adquiere una nueva y, si ustedes quieren, polémica dimensión. Si Unamuno se debatía literariamente una y otra vez porque no quería morir, Chazelle admite en sus ensayos que lo que ama verdaderamente es el placer, porque es el placer el que puede transmitirle la necesaria confianza en la vida, combatiendo de esa manera la mortalidad. ¿Cómo trataron el amor, el eros, las autoras españolas? ¿Cuál ha sido su relación con Eros? Chazelle no dice ni una palabra sobre ellas. De cuentas, y en lo sustancial, no existían cuando ella escribió. Y tal vez, quién sabe, amó. Muchas gracias.